Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 15, verso 42 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro en que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. Hasta ahí la porción de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor, en esta noche, nuevamente tu iglesia, Señor amado, se ha dado cita en este lugar. Padre, permítenos por medio de tu glorioso Espíritu poder encontrar, Padre, a través de este evento, de este suceso, que mundialmente, Señor amado, se lo celebra en el ambiente cristiano, refiriéndonos, Señor, a la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos por la fe que Él está vivo y sentado a tu diestra, Señor. Pero en esta noche vamos, oh Dios, a ministrar tu palabra conforme, Señor, a los beneficios obtenidos como consecuencia de ese sacrificio en esa cruz. Háblanos, oh Dios. Permite que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, Señor, y hable a cada necesidad. Y permítenos, Señor, disfrutar de tu presencia, porque si tú no estás en este lugar, vana se hace, Señor, nuestra presencia aquí en esta iglesia. Señor, que cada uno de tus hijos pueda sentir la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de sus corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y creyendo, te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Amén. Dentro de los evangelios, de hecho los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se narra desde diferentes ópticas, ¿sí?, o perspectivas, todo lo referente a la muerte de Cristo. Si bien es cierto, es uno de los sucesos más lamentables, ¿sí?, en la vida de Jesús. Este pudo decir a sí mismo, ¿sí?, refiriéndose al camino ya propiamente del Gólgota, o el lugar de la calavera. Acompáñeme, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo, ¿sí?, número 27. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, verso 46, nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esto en idioma hebreo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, en ese momento Jesús sintió el peso, de todos los pecados del mundo, recordando que Él mismo no pecó, pero tomó para sí nuestro lugar, y es de hecho uno de los primeros beneficios que nosotros como pueblo de Dios hemos podido obtener a través de la muerte de Jesús. De hecho, en esta noche vamos a ver 4, a mi manera simplemente de apreciación,
cuatro, diríamos, beneficios esenciales. Hay muchos más, pero esenciales luego de la muerte de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios y de la cruz luego de que Jesús haya dado todo de sí en un madero? Acompáñenme porque vamos a ver a través de la Biblia cuáles son esos beneficios de la muerte de Jesús. Vamos por favor al libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 2. Carta a los Hebreos, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Nos declara el Señor, verso número 9, ¿sí? Y número 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y eso hablando de Jesús, obviamente en forma humana. A Jesús coronado de gloria y de honra. Y dice ahí, a causa de qué cosa? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, y aquí recuerde esto, gustase la muerte, dice ahí, ¿de qué? La muerte de todos. He podido denominar a este primer punto como si la sustitución. Amado hermano, Cristo tomó nuestro lugar en ese madero. Cristo tomó su lugar, mi lugar, en el cual yo debía de haber sido clavado en esa cruz. Usted debía haber sido clavado en esa cruz. Pero el Señor, y como lo dice Hebreos capítulo 2, verso número 9, dice que por la gracia de Dios gustase, saborease la muerte, dice ahí, por todos. Y de manera complementaria, dice en el verso número 10 también, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo, mi amado hermano, sí, fue necesariamente llevado a la cruz para que por medio de su muerte usted y yo disfrutásemos también de su gloria. Usted conoce un texto muy conocido en la Escritura, el cual también le invito a abrir en esta noche, en el libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 5. El Señor, recuerde, nos ha dado un primer y gran beneficio. Él se puso en esa cruz por usted y por mí. Romanos capítulo número 5. ¿Lo tiene? Nos dice el verso número 8. ¿Por qué causa Dios se puso en esa cruz por usted y por mí? Mire lo que declara la Escritura. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, dice la Biblia, por nosotros. Es decir, en lugar de nosotros. Yo le aseguro que usted donaría un órgano, un riñón, ¿sí?, un pulmón, por amor, ¿sí?, ¿a quién? A sus seres queridos. Por amor a un hijo, donaría un pulmón o donaría una córnea, es decir, se quedaría usted o perdería usted su propia visión, sus propios ojos, para que un hijo suyo viera, para que una madre recibiera el beneficio de un órgano. Pero lo haría obviamente porque usted tiene ligado sus sentimientos con esa persona. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, que Dios hizo esa acción de dar a su Hijo, pero mi amado hermano, siendo nosotros, dice la Biblia, aún, ¿qué cosa? Pecadores, es decir, no merecedores de esa muerte, de esa sustitución,
Cristo de igual manera se puso en ese lugar y dijo: no importa, yo quiero ir en nombre de Él. Yo le aseguro que si usted recibe una multa, ¿sí?, para aquellos que de pronto tienen un vehículo, ¿usted cómo se sentiría si alguien viniera y le dijera: no importa que se le hayan levantado, yo la pago? Yo quiero hacerme cargo de esa multa. ¿Cuánto reciben factura mensualmente? Sí, de la luz, del teléfono y del agua. Amén. Planillas, de hecho, en algunos casos costosas, en otras económicas. Pero, sí, ¿cómo recibiría usted la noticia si le dijeran: no importa la cantidad que salga, sí, yo quiero pagar esa factura? Usted dirá: pero usted no ha consumido, sí, usted no se ha beneficiado de ese beneficio. ¿Y cómo así quiere pagar? A usted de hecho le sembraría la duda y dijera: que aquí algo debe de haber escondido. Mi amado hermano, cuando Jesús hizo la obra sustitutiva en esa cruz, sí, lo hizo solamente por una sola razón. Lo hizo por amor. Solo por amor. Sin importar lo vil que hayamos sido, sin importar lo degradante que hubiésemos de pronto, sí, en este caso, en la situación más deplorable que hubiéramos estado, Cristo simplemente decidió ir en rescate suyo y mío por amor. La primera obra, pues, de Cristo en esa cruz es la de tomar nuestro lugar para poder beneficiarnos a nosotros. Pero no solamente eso. Cristo también muere en la cruz por una segunda, diría yo, razón esencial: para reconciliarnos con su Padre Celestial. Acompáñenme por favor a la carta de Colosenses. Libro de Colosenses, en el capítulo número 1. Carta a los Colosenses, capítulo número 1. ¿Lo tienen? Verso 21 nos dice el Señor hasta el verso número 23. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y aún más nos dice, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora dice, ¿qué cosa? Os ha reconciliado. Oiga, no hay cosa mejor que la reconciliación. Aquellos que viven en hogares, sí, no aquellos que viven de manera de pronto independiente, pero aquellos que viven en medio de hogares y han experimentado problemas en los hogares. Pregunto, ¿cuántos hijos aquí han visto a mamá y a papá pelear? ¿Ah? Poniéndose la mano en el corazón. No mira a su papá y su mamá. ¿Ah? ¿Cuántos han visto problemas intrafamiliares entre el papá y la mamá? Yo creo que casi la mayoría. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se pone usted, mi querido hijo e hija, cuando sabe que sus padres están enemistados entre sí? ¿Verdad? Usted se descompone interiormente. Usted de hecho en su corazón sí sufre al ver que sí, sus padres sí, están de alguna manera en contraposición el uno con el otro. Pero le pregunto, ¿cuántos han podido también palpar la reconciliación entre un padre y una madre? ¿Ah? De pronto al ver que ahora papá y mamá, después de tantos días de no hablarse, sí, de un momento a otro ahora sí, están sonrientes, y la esposa sí, diría muy amable, muy servicial, nuevamente sí, dice, mi amor, ¿qué quiere que le prepare? ¿Verdad? Y el hijo sin preguntar dice, ay, ya se llevan, ¿verdad que sí? Ya se llevan, ya se hablan, ya otra vez sí han comenzado, sí, en este caso a cruzar un diálogo. Amados hermanos, pero recuerde, la Biblia dice, referente a esa reconciliación, en el verso número 21, y a vosotros también que erais, obviamente habla del tiempo pasado, erais en otro tiempo extraños, e inclusive no solamente extraños, éramos, dice la Biblia, enemigos. Enemigos. Dice aún, en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué ha hecho Cristo? Ahora os ha reconciliado. Ahora, ¿cómo nos reconcilió? ¿Cómo el Señor nos puso nuevamente de amores con Dios?
Verso 22 lo declara. En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué, mi amado hermano? Por medio de su muerte, Cristo nos abrió acceso para nuevamente crear una relación donde no existía. Su muerte, mi amado hermano, nos ha reconciliado con Dios. Su muerte nos ha dado la preciosa ventaja de nuevamente tener acceso a aquel que antes nos desconocía como hijos. Su muerte, mi querido hermano. Yo creo que en esta noche usted aprenda a valorar el sacrificio de la muerte de cruz de nuestro Señor. Jesús murió en esa cruz para, recuerde, primeramente, ¿para qué habíamos dicho? Para, ¿cuál era la primera? La sustitución, para tomar nuestro lugar. Recuerda que el Señor toma nuestro lugar porque nosotros merecíamos, ¿qué cosa? Nosotros merecíamos la muerte. Usted debe de recordar los textos tan famosos de evangelización. Romanos 3:23, Romanos 6:23, donde se anuncia a viva voz, sí, que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no quería la muerte para nosotros. Y como no quería la muerte para nosotros, en primer lugar, con su muerte, Él va en sustitución, en reemplazo. Amén. El reemplazo mío, el reemplazo suyo. Segundo beneficio es que el Señor no solamente muere poniéndose Él en nuestro lugar, sino una vez que ya puesto en nuestro lugar, el Señor ahora nos reconcilia con su Padre Celestial. Dice el versículo número 22, por medio de la muerte, para presentarnos, ¿de qué manera? Su muerte nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, limpios, como que si nunca hubiéramos cometido alguna falta, como que si nunca hubiésemos de pronto maquinado algo perverso, como que si nunca la mentira se hubiera prestado por nuestros labios. En la obra de Jesús, mi amado hermano, en esa cruz fue perfecta y nos hizo tan aceptables a Dios que de la noche a la mañana, de diablos por así decirlo, nos presenta santos. De la noche a la mañana, de hombres viles y pecadores, nos presenta aceptables e irreprensibles delante de Dios. Ahora, ¿dónde está el éxito de la cruz de Cristo? En su muerte. Pero, amado hermano, el sacrificio de la cruz es un sacrificio que debe de ser valorado, un sacrificio que debe de ser, a mi manera de ver, consagrado. ¿De qué manera? Con nosotros prestándonos, ¿para qué? Para honrar ese sacrificio. Quiero complementar, mi amado hermano, terminando el verso 23. Si en verdad dice ahí, permanecéis, ¿qué cosa? Fundados y firmes en la fe. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, en el capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. Versículo número 10. ¿Lo encontró? Dice el Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, y nuevamente lo remarca Pablo en la carta a los Romanos, ¿por medio de qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Ahora dice por su vida. Eso ya refiriéndose, y eso lo vamos a hablar ampliamente el domingo. Es decir, por su resurrección. Con su muerte, recuérdalo, fuimos reconciliados. Pero con su vida, es decir, con su resurrección que hemos obtenido, dice, y seremos también salvos. Amado hermano, si Cristo no resucitaba, la salvación no se hubiese logrado finiquitar. Veámoslo de esta manera. La muerte del Señor es como un testamento sin firmar, pero es un testamento.
Cuando el Señor resucita, Cristo firma el testamento con su Santo Espíritu. Amén. Y ese documento, mi amado hermano, se sella en los cielos y es una carta abierta para todo el mundo, para todo aquel que por la fe la quiere obtener. Mis amados hermanos, recordemos pues Romanos capítulo 5, verso número 10, que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, recuérdalo, de su Hijo. Complementemos lo dicho y vayamos por favor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Si hemos sido reconciliados por medio de Cristo, y recordemos que debemos de honrar esa acción de Jesús sobre nuestras vidas, ¿qué nos pide, qué nos exige el Señor? Verso número 7. Primera de Corintios, capítulo número 5, verso número 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, eso hablando de la vida antigua o de las mañas antiguas que todavía quieren caminar con nosotros, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua o nuestra fiesta, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice ahí, es decir, ya murió por nosotros. El sacrificio de Jesús, recuérdalo, como primer aspecto, nos reemplazó, nos sustituyó. Segundo, nos reconcilió, y dentro de esa reconciliación el Señor nos declara en este verso que si Él ya murió por nosotros para dejarnos santos, ahora es nuestra competencia, nuestra obligación el permanecer siempre limpios. Mira, Cristo muere y automáticamente todo lo malo lo borra. Pero depende de nosotros que eso que se encuentra limpio permanezca limpio. ¿Cuántos de ustedes en casa se han beneficiado de la limpieza del hogar por parte de una madre? ¿Verdad? Y esto sucede casi a diario. Y cuando la mamita tiene que salir por algún tipo de diligencia, siempre ella recomienda a los que quedan en casa. Le dice: sí, me voy, pero eso sí, me mantienen limpia, todo limpio. Mira que no queda ni un plato sucio y ya tú vas a servir la comida, le dicen. De pronto a la hija mayor. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le dicen así? No, cuando yo retorne, quiero encontrar tal como es. ¿Verdad? Así mismo, mi amado hermano, Cristo nos dice en este verso número 7: mira que te he limpiado, mira que con mi muerte te he santificado y te he reconciliado con Dios. Y cuando yo venga, quiero encontrarte tal cual como te dejé. Limpio. Te dejé reconciliado. Por favor, cuando venga, no quiero encontrarte peleado con el Padre. Quiero encontrarte de a buenas con mi Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. El Señor, mi querido hermano, bien nos declara en este verso número 7: limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, de todo tipo de concupiscencia o deseo desordenado de la carne, para que seáis siempre, ¿qué cosa? Nueva, sin contaminación, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, la Pascua hacía referencia justamente a ¿qué? Al sacrificio del Cordero. Y en este caso para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Para que, dice ahí, nuestra Pascua, que es Cristo, que dice, ya fue sacrificada por nosotros. Amados hermanos, como tercer beneficio, recuérdalo, no solamente el Señor nos ha sustituido, poniéndose Él en nuestro lugar. Segundo, no solamente el Señor nos ha reconciliado, sino que tercer punto, el Señor por medio de su muerte venció a nuestro más poderoso enemigo. ¿Quién es ese? El diablo. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos capítulo número 2. Carta a los Hebreos capítulo número 2, verso 14 en adelante.
¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 2, verso 14 en adelante. Mire lo que nos dice el Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, participaron de un cuerpo terrenal, Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo. Sí, ¿cuál fue el fin o el objetivo? Para destruir, ¿por medio de qué, mi querido hermano? Por medio de la muerte, dice ahí, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Verso número 15. ¿Y por qué venció al diablo? El 15 lo declara. Dice el Señor: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, es decir, a esclavitud. Recuerda, mi amado hermano, el tercer y gran beneficio de la muerte de Cristo en esa cruz fue librarnos del imperio de la muerte, del cual dice la Biblia, ese imperio tenía un solo gobernante. ¿Quién era? El diablo. Y Cristo, por medio de su muerte, venció al diablo, le quitó ese imperio, y ahora Cristo representa para el creyente vida y vida abundante y eterna para todo aquel que lo recibe por la fe. Su muerte, mi amado hermano, consagra para los creyentes, sí, la vida en lugar de la muerte. Nosotros, mi amado hermano, tal como lo declara el pasaje en el versículo, sí, número 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué cosa? A servidumbre. Esto es sinónimo de esclavitud. ¿Por qué? Porque aquel que había tomado el imperio de la muerte nos tenía subyugados bajo ese imperio de muerte. No solamente muerte, mi querido hermano, física, sino también muerte espiritual. Porque muchos, teniendo vida, aun cuando tienen vida física, tienen también, mi querido hermano, muerte espiritual. Porque en ellos todavía no ha habido una sustitución, no ha habido una reconciliación con Dios, la cual el hombre solamente la puede obtener a través de Cristo Jesús. La Biblia pues declara que esa muerte, mi amado hermano, se debió, sí, a una situación, a una maldición que el hombre obviamente, sí, no la pudo vencer. Acompáñeme al libro de los Gálatas. Carta a los Gálatas. En el capítulo número 3. Verso número 11 en adelante. ¿Tiene? Y que por la ley ninguno, es decir, por lo que nos dice la ley, ninguno se justifica para con Dios. Recuerda que en la ley, sí, hablando en sí mismo de los mandamientos, las ordenanzas dadas a Moisés, ninguno se justifica para con Dios. Verso 14. Es evidente porque el justo por la fe, dice ahí, ¿qué cosa? Vivirá. Pero recuerda, no es por la fe de él, sino por la fe depositada en ¿quién? En el autor de la salvación, que es Cristo. Verso número 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió, es decir, que nos salvó. ¿Por medio de qué? Dice ahí, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquí como que retrocedemos un poquito ¿a qué cosa? A la sustitución. Él se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. ¿Cuántos han venido al estudio de Josué? ¿Se acuerdan que en Levíticos decía qué cosa? Sí, que todo aquel que era colgado de un madero tenía que ser bajado antes de que inicie el siguiente día, porque era maldito todo aquel que era colgado de un madero. Verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué cosa? De su Espíritu. Amado hermano, otro de los beneficios de la muerte de Jesús es que fue necesario que Cristo muriera, que Cristo ya no estuviera con nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera venir el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese muerto y no se hubiese ido, mi querido hermano, el Espíritu Santo nunca hubiera venido sobre la iglesia. Mis amados hermanos, ese beneficio sí lo recibimos también por la fe, de acuerdo a la promesa del Señor. Pero de eso el día domingo hablaremos, refiriéndonos a su resurrección. Acompáñenme por favor para ver el siguiente beneficio de la muerte de Jesús. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 9 al 11, el Señor nos dice: primera carta de Tesalonicenses. Recuerda, el Señor no solamente tomó nuestro lugar, no solamente nos ha reconciliado, sino que su muerte también destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 9 al 11. ¿Qué más hemos logrado por medio de la muerte de Jesús? Porque no nos ha puesto Dios, ¿qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, sea que estemos con vida, o que durmamos, es decir, sea de que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Dónde está el beneficio de la muerte de Cristo, mi amado hermano? En el verso 9 se encierra: porque no nos ha puesto Dios, dice ahí, ¿para qué? Para ira. La muerte de Cristo, mi amado hermano, sí, nos libró de la ira venidera del Padre Celestial. Por su muerte, por su acto en la cruz, al tomar Él nuestro lugar, sí, de manera consecutiva, el Señor nos sacó, por así decirlo, de los libros de la muerte y nos puso en el libro de la vida. Escrito obviamente no con tinta humana, sino con la sangre de Cristo Jesús. Mi amado hermano, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo número 8. Mire que aquí tiene un texto muy popular, muy usado en el pueblo cristiano, y que calza dentro de esta enseñanza. Romanos, capítulo número 8. ¿De qué manera el Señor nos ha librado de esa ira y de ese juicio? ¿Qué nos dice el Señor? Romanos capítulo 8, verso número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Óyelo bien. Ninguna condenación hay. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y ahí menciona el parámetro: para los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a las concupiscencias de la carne, sino, ¿a quiénes? Sino conforme a qué? Al Espíritu. Amado hermano, el Señor por medio de su muerte nos ha librado, dice la Biblia,
de la condenación del mundo. Amén. Solamente los que han aceptado su muerte, sí, se benefician también de ser librados de la ira venidera del juicio. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Versículo número 21. Veamos el último beneficio de la muerte, sí, de Jesús. ¿Qué adquirimos? ¿O qué diríamos? ¿Qué, sí, responsabilidad conlleva la muerte de Cristo? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, recuérdalo, padeció por nosotros. Y cuando habla de padecer, habla de que sufrió la muerte. Recuérdalo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y ahí lo declara, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La muerte de Cristo, mi querido hermano, trajo también consigo, sí, una vida de imitación, sí, de sus pisadas. Todo aquel que ha aceptado la muerte de Cristo y se ha beneficiado de ¿qué cosa? De ser sustituido de la muerte o para la muerte, de estar, sí, que se ha beneficiado de la reconciliación con su Dios, que se ha beneficiado también porque ahora ya la muerte no rige sobre él, que se ha beneficiado porque Cristo se ha encargado de librarlo de la ira venidera. La muerte de Cristo ahora nos dice la Biblia que nos identifica para poder seguir sus pisadas. Lo último, mi querido hermano, punto en ese sentido, es que el Señor ha muerto por nosotros para que nosotros también muramos por los demás. ¿De qué manera? Miremos pues lo que nos dice la primera carta de Juan, del apóstol Juan, más adelante de Pedro. Primera epístola de las cartas de Juan, capítulo número 3. Este pasaje es muy parecido a lo que dice Juan capítulo 3 verso 16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿verdad? Mira lo que dice primera de Juan 3 verso 16. ¿Lo encontramos? Y con este texto concluimos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿qué dice? Por nosotros. ¿Dónde la puso, mi querido hermano? En una cruz. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes? Amén. Mire, imitar a Jesús es llegar a sí mismo al mismo acto o al mismo nivel de la magnitud de lo que Él hizo por nosotros. El Señor, eso sí, no nos pide nada que nosotros no hayamos, que Él no haya hecho primero. Amén. Es como una buena madre, es como un buen padre. Una buena madre no le pide a su hija que no haga un arroz si previamente esa madre no le ha enseñado a su hija cómo hacer un arroz. Amén. De la misma manera, nuestro Señor no nos pide nada de lo primero que Él mismo no haya experimentado en su propia vida. Recuerda, mi querido hermano, en el verso número 16 de la primera carta de Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, dice la Biblia, ¿por quiénes? Por los hermanos.
Si tu hermano te necesita, tú no puedes ser ciego. Si tu hermano te está llamando, tú no puedes ser sordo. Si tu hermano te necesita, tú no puedes ser ni manco ni cojo. Todo lo que el Señor ha hecho por ti, tú tienes que hacerlo por tus hermanos, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, y Cristo en esa cruz murió por todos y cada uno de nosotros. Amén. Sí, pídele a Dios, mi amado hermano, que ponga en tu corazón su sentir, su espíritu, sus responsabilidades, y yo te aseguro que brillará, sí, el resplandor de la gloria de Cristo en esta tierra por medio de tu propia vida, cuando te determines a hacer la voluntad del Señor, sí, en medio de tus hermanos. Amén. Sí, glorificamos a Dios en esta noche por esta preciosa enseñanza, y permitámosle al Espíritu Santo que Él, sí, selle su palabra en nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, el mundo celebra tu muerte, simplemente golpeándose tal cual como se lo mencionó, sus pechos, golpeando sus corazones, simplemente afligiéndose por aquel sacrificio, pero se aleja, oh Dios, de la verdadera realidad que tú demandas, Señor, de tus hijos, de tus redimidos. Yo te suplico, Señor amado, tal como tú lo dijiste cuando ibas camino, oh Dios, al Gólgota: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Señor, el mundo te recuerda con tristeza, pero tu iglesia te recuerda, oh Dios, con responsabilidad. El mundo, Señor, te recuerda con amargura por la pérdida sufrida, pero tu iglesia, Señor, ha de recordar más bien la función que tú le has llamado a cumplir por medio de ese acto maravilloso de amor que lo hiciste en una cruz, entregándote por mí y por el mundo, reconciliándome, oh Dios, con mi Padre, el cual yo era enemigo, por medio de la victoria que me diste, venciendo a mi mayor adversario, el diablo, librándome, oh Dios, de aquel que podía matar mi alma en el lago de fuego, en la ira venidera de mi Dios. Y ahora, Señor, tú me enseñas, por medio de tu caminar, a vivir conforme a tus pisadas, conforme a tu molde, Señor, para poder encontrar a otros que también necesitan ser rescatados, porque tú mismo, Señor, fuiste el rescate de mí. Gracias, mi Dios, por haberme dado el privilegio de conocerte, y ahora por darme el privilegio de servirte, para la gloria y honra de tu glorioso reino.